Medio mudo estás, pero no importa. Ya, ahora sí. Listo. Va la pregunta. ¿Cuáles son las células sanguíneas que forman la segunda barrera de defensa? Monocitos. ¿Qué otro nombre tienen los monocitos? No me acuerdo de eso, sí, no me acuerdo. ¿Alguien le ayude, por favor? ¿Fagocitadores? Macrófagos. Macrófagos. Siguiente pregunta, Víctor. ¿Cuál es el tipo de anticuerpo de mayor abundancia en la sangre? ¿Linfocitos? Tipo de anticuerpos de más abundantes. No me acuerdo, bro. ¿A quién le ayuda? Gamma inmunoglobulinas. Gamma globulinas. Gamma globulinas. También se puede decir inmunoglobulina de tipo G. O sea, la inmunoglobulina de tipo G, de toda la variedad que hay, son las más abundantes. Constituyen el 80% de todos los anticuerpos. Gamma globulinas. No se te olvide. Siguiente pregunta. Cuando hay una hemorragia, ¿qué células sanguíneas participan? Las plaquetas. Las plaquetas. Muy bien. Última pregunta. Última pregunta. Este ya es de cajón. ¿Quién es el elemento más importante del sistema nodal? Marcapasos, marcapasos. El marcapaso, llamado también nódulo sinusal. Muy bien. Muy bien, Víctor. Así que hay que prestar atención, ten cuidado. Faltaba dos preguntas muy fáciles que tienes que estar recordando. Bien, vamos a ver entonces ahora la respiración. ¿Qué cosa es la respiración? Acá dice que es el intercambio de gases. CO2 por oxígeno. Intercambiar gases. Tomo oxígeno y elimino CO2. Una pregunta para ti, o para cualquiera de ustedes. ¿De dónde procede el oxígeno? De las La plantas. fotosíntesis De la fotosíntesis. La ¿De qué molécula? fotosíntesis. del agua. Del agua. Del De la agua. molécula del agua. ¿Qué pasó con el agua? Se Disoció. disoció. Se Disoció. disoció. Eso tiene nombre. Tólisis. Fotólisis del agua. Fotólisis. Fotólisis del agua o también reacción de Gill. Fotólisis o reacción de Gill. Muy bien. Ahora, el CO2 que tú y yo tomamos, inhalamos, el CO2 que botamos, perdón, el CO2 que botamos, la planta lo atrapa ¿para qué? Para la Para fijación de carbono. formar glucosa. Para formar glucosa. Recuerda que en la fase oscura, la primera reacción le dicen carboxilación. ¿Y la molécula que se carboxila cuál es? La ribulosa Ribulosa bifosfato. bifosfato. La ribulosa bifosfato. Muy bien. Listo. Entonces, la respiración o intercambio de gases en las plantas se hace por medio de estomas y lenticelas. Tanto los estomas como los lenticelas son pequeños orificios. Uno están en las hojas y otro están en los tallos. ¿Las estomas dónde están? En las hojas y las lenticelas están en los tallos. En realidad, chicos, a las lenticelas también le dicen estomas suberificados.
¿Por qué le dicen estomas suberificados? Porque contienen suberina. Y los estomas son orificios cuyas paredes están cutinizadas. Se le dice cutinizada porque tienen cutina. ¿Tú recuerdas, desde el punto de vista químico, la cutina y la suberina, qué tipo de sustancias son? Líquidos. Ceras. Ceras. ¿Monoglicéridos o diglicéridos? Mono. Mono. Monoglicéridos. Supongamos, yo tengo acá una foto de un estómago. Un estoma tiene en conjunto dos células guardianas. Y esas dos células guardianas, en medio hay un pequeño orificio llamado ostiolo. Por lo tanto, el ostiolo, junto a dos células guardianas, se le dice estómago. Estos orificios pueden cerrarse o pueden abrirse, dependiendo de las necesidades climáticas. ¿Tú sabes qué pasa cuando una célula vegetal está en un medio hipotónico? Se hincha. Se hincha. ¿Cómo se llama eso? Turgencia. Urgencia. Urgencia. Turgencia. Para que estos huecos se cierren, la célula tiene que estar en turgencia, es decir, en un medio hipotónico. Entonces, ese dato es importante que lo tengas en cuenta. Cuando los estomas y lenticelas se cierran, es porque la célula está en un medio hipotónico. Como consecuencia, se hincha, eso se llama turgencia. Dos células guardianas, y a las células guardianas también le dicen células de cierre. El nombre es entendible, ¿no? Células de cierre, porque cuando están turgentes se cierra el hueco y ya no deja pasar el oxígeno. Entonces, por decirlo así, las hojas de una planta serían los pulmones de los animales, pues, porque la planta respira a través de las hojas y nosotros a través de los pulmones. Y si fuera un pez, a través de branquias. Apunte ese dato. ¿Me preguntan, jóvenes? Briana, ¿preguntas? Todo bien, profe. Camila Lagraver, ¿está? Camila no está. Camila Lagraver no está. Vilma, Profe, buenos días. hola Vilma, buenos días. ¿Todo bien? Sí, profe, gracias. Sergio, ¿preguntas? Sergio. No te escuché, Sergio. Rocío. Ya.
Buenos días, profe. Está claro, profe, gracias. Señor Arévalo, preguntas. Avíseme para borrar. Profe, sobre los vasos, tanto liberianos y los cribosos, uno tenía celulosa, pero aparte de celulosa, ¿qué más podían tener en su pared celular? Lignina, Ah, suberina, lignina. cutina, hemicelulosa. Pero el más abundante es celulosa. Gracias, profe. Profe, buenos días. Hola, Harold, ¿qué tal? Profe, Dime. disculpe. ¿Cuándo dijo que se cerraba? ¿Cuando está en un medio hipertónico? Hipo. Hipotónico. Claro. Entra agua, se hincha y eso se llama turgencia. Ya, profe, está bien. Kiara, ¿todo bien? Yameli, Aileen, Yameli, preguntas. Patricia, Paz, ¿estás o no estás? Buenos días, profe. Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, profe. Gracias. ¿Estás lista ya para el examen? Ready. Un paso a la vez. Avíseme, ¿puedo borrar? José María, ¿puedo borrar? Sí, profe, por mi parte, sí. ¿Se acuerdan que el señor Urrea preguntó por hormonas vegetales? ¿Se acuerdan que creo que hablamos de 3? No me acuerdo. A ver, dígame cuáles son. Giberelina, acetileno y Etileno, ácido auxina. indolacético. Mencionamos 3, creo, ¿no? ¿Cuál es la que produce la madurez del fruto? Etileno. 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 Ahora voy a mencionar otra más. El ácido abscísico. Es hormona vegetal, no te olvides, fitohormonas. Es la que cierra y abre los estomas en caso de escasez o abundancia de agua. Cierra o abre los estomas. Ácido abscísico. Y además, esta hormona provoca abscisión. A ver, razonamiento verbal. ¿Qué es abscisión? No saben. Bueno, abscisión significa cortar, cercenar, sacar algo. Por ejemplo, si a mí me sacan un dedo, supongamos que me sacan un dedo por un accidente. Abscisión. Si me sacan una oreja. Muy bien. En las plantas ocurre eso también. Se le cae una hoja, se le cae un tallo y eso se llama abscisión. Tú sabes que en otoño, que ya está cerca, las hojas de la mayoría de árboles se caen. ¿Correcto? Eso se llama abscisión. ¿Quién provoca eso? Caída de hojas.
La caída de hojas secas es provocada por el ácido abscísico y que además provoca el cierre o que se abran los estomas y lenticelas. Pero no lo copien, pues Harold está copiando ahí. No puede aprenderse una palabrita. Harold, deja de copiar. ¿Se dan cuenta que escuchando mejor lo aprendo más? Pero cuando yo lo repito y tú lo repites, lo aprendemos mejor. Vamos a ver en animales cómo es la respiración. Ya comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también te amé. Si no supiste amar. ¿Cómo es en los animalitos? Bueno, la agraria dijo, ¿qué tipo de respiración tienen los peces? Uy, es una ofensa. Branquial. 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 Los delfines. Pulmonar. 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 Los sapos. Cutánea y branquial. pulmonar. Cutánea, Pulmonar. pulmonar y Depende de su estadio de vida. Porque cuando los sapos son renacuajos es branquial, pero cuando son adultos es cutánea y pulmonar. Y los sapos son anfibios. Por lo tanto, en anfibios hay 3 formas de respiración: branquial, cutánea y pulmonar. Ahora, ¿cuál es más importante para ellos? La cutánea. ¿Por qué se dice cutánea? Porque se hace por la piel y el paso de gases a través de la piel se llama difusión. Y la difusión es transporte activo o pasivo. 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 ¿Por qué pasivo? No gasta. No gasta energía. No gasta energía porque es a favor o en contra de la gradiente. A favor de A la favor. Por de la gradiente. De concentración. Muchachos, la cutánea lo hacen, por ejemplo, poríferos, cementerios, platelmintos, nemátodos y la lombriz de tierra. La lombriz de tierra, ten cuidado porque la lombriz es un anélido, pero existen anélidos con respiración branquial. Los nemátodos, los platelmintos, los cementerios y los poríferos, animales que respiran por la piel, porque ellos no tienen órganos especializados. Branquial. Bueno, ustedes lo mencionaron ciertos peces. Peces, crustáceos como los camarones, moluscos como los pulpos, equinodermos como patricio, son ejemplos de animales con respiración branquial. Y por lo general los animales con respiración branquial viven en el agua. Claro, hay animales que viven en el agua y tienen pulmones, los cetáceos.
Traqueal con espiráculos. Los espiráculos son orificios. La agraria dijo, ¿qué pasa si se tapan los espiráculos en un insecto? Si se tapan los espiráculos en un insecto, se ahoga. Es como si a ti te atrapáramos la boca y la nariz. No puedes respirar. Entonces, la traqueal lo vamos a ver en dos partes. En insectos y miriápodos. Insectos y miriápodos. También los arácnidos. Pero en los arácnidos, esas tráqueas son muy largas. Entonces los expertos le dicen filotráqueas. Y como se parece a un libro abierto, también le han puesto pulmón en libro. Otros dicen libros pulmonares. Así que por si acaso, voy a poner entre paréntesis libro pulmonares. Libro pulmonar. Eso es en los arácnidos como las arañas, los escorpiones, las garrapatas. Pero insectos y miriápodos es simplemente se le dice traqueal. Pero en ambos hay espiráculos. Orificios que permiten el ingreso de oxígeno y la salida de CO2. Pulmonar. Bueno, ese lo conocen. Pulmonar. Los caracoles, atención con los caracoles, son los únicos moluscos que respiran por pulmones. Los reptiles, todos los reptiles, tortugas, serpientes, cocodrilos, aves, todas las aves, pingüino, etc. Mamíferos, ballenas, cachalotes, orcas, delfines. Y como mencionamos en la nota, anfibios. Ahí está para los anfibios. Branquial, pulmonar y cutánea. Recuerda que branquial cuando es renacuajo. Pero cuando el sapo se convierte en adulto, pulmonar y cutánea. Y la cutánea para un sapo adulto es la de mayor importancia. Así que ten cuidado con estos animalitos. Libro pulmonares. O pulmón en libro para los arácnidos. Y todos tienen espiráculos. ¿Tú has visto que la ballena, no has visto ballenas, ¿verdad? ¿Conoces ballenas? Mentiroso, Harold. ¿Cuándo has visto una ballena, Harold? ¿Dónde lo has visto? En Nemo, profe, en Nemo. Ah, ya, Cuando Nemo. Dory habla cetáceo. Bueno, yo tampoco he visto una ballena en vivo. Reportajes, películas, etc. Pero no conozco una ballena, o sea, no la he visto nunca. Pero tú y yo sabemos que la ballena acá en el dorso tiene un hueco. Y por ese hueco, ¿qué crees que es? ¿Qué sale? Agua. Bueno, da la impresión que sale agua, ¿no? Lo que pasa es que por ahí bota CO2, expulsa el CO2. Y lo hace con tanta potencia, por eso que el agua que queda en su dorso sale disparada. Ese hueco se llama espiráculo. ¿Has visto los delfines? Sí. Ellos también tienen espiráculos. Uno, pero los insectos tienen, en todo su esqueleto tienen huequitos, anexados a las tráqueas. Así que, ten cuidado con esto porque miren, como vamos a hacerle un favor a Harold, como él nunca ha visto ballenas en su vida, ¿qué les parece si ponen espiráculo ahí? ¿Quién comparte pantalla para enseñarle a Harold, ya? Pongan ahí espiráculo.
A ver, creo que alguien de ustedes que nos ayude. ¿Quién lo va a hacer? Patricia creo que lo va a hacer. Mira, Harold, ahí vas a ver. Creo que se ha ido a traer la ballena del mar. Ahí está. Mira, ahí tengo un delfín y su espiráculo. ¿Lo ves el huequito, Harold? Dice, orificio respiratorio de algunos animales como la ballena y el delfín. Generalmente asociado al sistema respiratorio. Y ahí tienes una foto del espiráculo, mira, hacia la derecha. Dice, orificio de forma oval que comunica las tráqueas de los artrópodos con el exterior. ¿Algo más, Aide? Ahí está, mira, ahí hay preguntas. Ya, animales con espiráculos. Se pon animales con espiráculos. Atención, ¿ah? Mira, Harold, José María, tú tampoco conoces ballenas. Uy, ya lo cambió. Yo no sé qué ver, porque todo me... Cachalote. Condrícteos son... Acarapisosis. No conozco ese animal. Allá, los ácaros. Acarapisosis son las garrapatas. Arácnidos. Arácnidos son los arácnidos, ¿no? Ballena negra, ballena azul, ballena blanca, todas las ballenas. Entonces, gracias, Aide. Creo que es suficiente para responder una pregunta de examen. Entonces, muchachos, conclusión. Los espiráculos no es exclusivo de los insectos, de los arácnidos. No, hay mamíferos con espiráculos. ¿Quiénes son esos mamíferos? Los mamíferos acuáticos. Ballenas, cachalotes, delfines, orcas, belugas. ¿Sabe usted lo que es una beluga? Beluga, no verruga. Tampoco conoce Harold la beluga. Estos son marcianos, creo. Oigan, ¿cómo vamos ustedes a ladrar y no conocen? Es como un delfín, ¿no? Solo que tu cabeza la tiene hinchada, por así decirlo. Aparece Buscando a Dory. Cabezón. Es una ballena blanca. Sí, ahí está. Muy bien, Omar. Es una ballena blanca. Hay tantos animales por conocer. ¿Sabe usted cuál es el animal más chiquito, no? ¿El oso de agua? El oso de agua. El animal más chiquito es el animalito. El animalito. Ah, bueno, sí, también. Gracias, Elena. Así que el examen dice, los espiráculos son exclusivos de insectos. No, Nis. Por si acaso, en arácnidos también se le puede decir filotráqueas. ¿Ya? Por si acaso. En arácnidos, filotráqueas también se le puede decir. Aarón está creyendo el animalito. Aarón, el animalito es el oso de agua. El oso de agua.
Bueno, pues hay chicos todavía inocentes, pues así que no se burlen. Y Aarón es un chico de mente limpia, pues no como ustedes, corruptos. Avíseme para borrar. Carlos Condemarín, ¿puedo borrar? Sí, profesor. Vamos a ver los pigmentos respiratorios. Algunos libros también le dicen pigmentos hemáticos. ¿Por qué hemáticos? Porque dan el color a la sangre. ¿Y por qué pigmentos respiratorios? Porque su función principal es transportar gases. Estos pigmentos es función principal, transporte de gases, ¿verdad? Transportan gases. ¿Dónde están ubicados? Ubicados en el interior de los hematíes. ¿Qué son hematíes? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Tienen otro nombre los glóbulos rojos. Eritrocito. Eritrocitos. ¿Y esas células qué es lo que no tienen? Núcleo. No tienen núcleo en mamíferos, ¿ah? Porque en el resto de vertebrados son nucleados. Ubicación en el interior de los hematíes. Recuerden, ¿no? Dice, vertebrados cuyos glóbulos rojos tienen núcleo. Peces, anfibios, reptiles y aves. ¿En quiénes no tienen núcleo? En mamíferos. Entonces, ¿por qué no tiene núcleo? Porque va a ser ocupado por la hemoglobina. La hemoglobina ocupa el 33.3% de toda la capacidad del glóbulo rojo. Y estos pigmentos son cromoproteínas, es decir, proteínas pigmentadas, por eso dan el color. Y estos son los tres más importantes. Hemocianina, hemoglobina y la eritrocrorina. Esta hemocianina tiene cobre, la hemoglobina tiene hierro y la eritrocrorina tiene hierro. La que tiene cobre es azul y la que tiene hierro, ¿qué color? Roja. Rojo. Por lo tanto, muchachos, hay dos pigmentos de color rojo. La hemoglobina y la eritrocrorina. Hemocianina. ¿Quiénes tienen hemocianina? Los moluscos y los artrópodos. Moluscos de artrópodos. Ellos tienen hemocianina. Pulpos, caracoles, calamares
Y artrópodos, insectos, crustáceos, arácnidos y miriápodos. La hemoglobina, los vertebrados. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos ellos tenemos hemoglobina, el pigmento de color verde, que es una cromoproteína que está ubicada en el interior de los hematiles. Y la eritroclorina, que tiene hierro, por lo tanto es roja, está en la sangre de los anélidos, principalmente. Y cuando digo anélidos me refiero a gusanos con anillos, lombriz de tierra y sanguijuela. Y estos pigmentos llevan oxígeno dentro de mi cuerpo. Cuando yo tengo poca hemoglobina, es muy baja mi nivel de hemoglobina, entonces me dicen que tengo anemia. Entonces el cuerpo no lleva suficiente oxígeno. Como no hay mucho oxígeno, entonces yo me siento fatigado, mareado, y no puedo producir mucho ATP. Entonces tengo problemas, ¿no? ¿Preguntas? Apúntenlo, por favor, apúntenlo. ¿Hay preguntas? Nicole Cuellar, preguntas. Camila Lagraver, ¿estás? No estás, ¿no? Estoy verde. No me dejan salir. Estoy verde. Susana, preguntas. Por ahora está claro, profe. Aide.
Aide, ¿no hay preguntas? No, profesor, gracias. All right. ¿Me avisan para borrar? Sí, profesor. Bien, más o menos acá tengo, chicos, un sistema respiratorio nuestro. Los pulmones, la tráquea y los bronquios. En nuestro caso, los pulmones están sentados, parados en el diafragma. Y el diafragma es un músculo que solo se encuentra en los mamíferos. O sea, te das cuenta que los mamíferos tienen algo diferente a los demás vertebrados. Tienen diafragma y tienen glóbulos rojos anucleados. El resto de vertebrados, sus glóbulos rojos son nucleados y no tienen diafragma. Solo los mamíferos tenemos diafragma, considerado el músculo más importante de la respiración. Músculo más importante de la respiración en nosotros. Y nuestros pulmones están protegidos por una capa, por una membrana llamada pleura. ¿Tú recuerdas cómo se llama la capa que protege al corazón? Pericardio. Pericardio. Pero la que envuelve a mi pulmón es la pleura. Y si nosotros chequeamos un pedacito de lo que hay acá, voy a ver esto, ¿no? El lobulillo pulmonar. El lobulillo es la unidad principal del pulmón. Todo mi pulmón está formado por lobulillos pulmonares. Y dentro de este lobulillo está el alvéolo pulmonar.
Nuestro alvéolo pulmonar es como un globo con aire. Imagínate un globo que tiene aire. Este alvéolo, muchachos, va a tener 3 tipos de células. El neumocito 1, el neumocito 2 y los macrófagos. Neumocito 1, neumocito 2 y el macrófago. Acá es obvio que de los 3, ¿quién hace la defensa? Macrófago. Macrófago. Claro. Se llama macrófago porque se encarga de comer a todas las bacterias, gérmenes que ingresen al pulmón. Entonces, este señor hace defensa. Y estas células, neumocito 1, interviene en la hematosis. Harold, ¿qué cosa es hematosis? Oxigenación de la sangre. Eso ocurre en tu alvéolo pulmonar y participa en neumocito 1. Ahora, ¿tú recuerdas, Harold, que la hematosis se da en la circulación menor o mayor? Menor. Menor. La hematosis se da en la circulación menor. Déjenlo a Harold, por favor. Harold, ¿cuánto tarda la circulación menor? 11 segundos. 11 segundos. ¿Dónde empieza la circulación menor? ¿Qué ventrículo? ¿Derecho? ¿El derecho? ¿Qué arteria sale ahí? La arteria pulmonar. El neumocito 2, esta célula es una célula especial. Produce una sustancia denominada sustancia surfactante. Produce líquido surfactante llamado también líquido tensioactivo. Voy a ponerlo acá. Líquido tensioactivo. Ese líquido tensioactivo, o llamado también líquido surfactante, es el que mantiene a las paredes del alvéolo abierto. Imagínate un globo con agua. Imagínate un globo con agua. Bien, el globo es el alvéolo y el agua es el líquido tensioactivo. Mientras tenga agua, las paredes del globo no se pegan. Pero si el agua se sale, las paredes del globo sí se pegan. Entonces la persona no podría respirar porque están pegados sus paredes alveolares, provocando un defecto que te causa asfixia. Entonces, es importante la función de este líquido tensioactivo o líquido surfactante, producido por el neumocito 2. El neumocito 1 interviene en la hematosis y el macrófago se carga de la defensa. Todo esto es parte del alvéolo. Y el alvéolo es parte del alvéolo. El alvéolo es la unidad principal del pulmón. Vamos, preguntas. Y si no tienen preguntas, cópienlo, por favor. Varón, ahí está, lobulío pulmonar. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la secará.
Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la secará. Quiero guardarlo siempre aquí en mis labios para apagar el fuego de nuestro adiós. Es la ley de la vida que nos separa. Se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la seca. Quiero guardarlo siempre en mi recuerdo para apagar el fuego de nuestro adiós. Rocío, preguntas. Está claro, profe, gracias. Estoy claro, ya me habré bañado seguro. Así me bañé ahora temprano. Profe, ¿puede mover su cabeza Claro. más? ¿Más? Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano. Profe, ¿qué dice abajo de diafragma? Solo en... ¿Qué dice, a ver, Ariana, en reptiles dice? ¿En reptiles o en peces? Ah, solo en mamíferos, creo. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota, siempre. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te quedes en la cama, que los viajantes se van a casar. Así es, Aarón. Oh, oh, oh. A ver si Carlos me acompaña con la guitarra, pero sabe tocar guitarra. Y ahora estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota. Siempre. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te quedes en mi cama, que los viajantes se van a... ¿Puedo borrar, chicos? Sí, profesor.
Las vías respiratorias. ¿Quiénes forman esas vías en nosotros? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Hay bronquiolos primarios, secundarios y terminales. Y ahí después del bronquiolo terminal encuentra el alvéolo pulmonar. Y hemos dicho que el alvéolo es como un globito que tiene 3 tipos de células. Neumocito 1, neumocito 2 y macrófago. Las fosas nasales tienen 2 cosas básicas. Las vibrisas, que son los pelos, y los pelos dentro de la nariz, ¿qué función tienen? No dejar pasar microbios. No solamente Es no como un dejan filtro. pasar, claro, no dejan pasar ni microbios, ni polvo, ni cochinadas. Por lo tanto, actúan como filtros. Son filtros. Esa es la función de los pelos nasales, actuar como filtros. Detener para que entre todo limpiecito. Y la mucosa pituitaria también le llaman mucosa olfatoria. Hay 2, una amarilla y una roja. La amarilla percibe olores y la roja calienta el aire. Ahora, ¿por qué es roja? Porque tiene sangre. Y cuando el aire pasa por la sangre se entibia y entra tibiecito al cuerpo. Y la amarilla tiene neuronas. Y las neuronas tienen mielina. Y la mielina es un lípido. Es un fosfolípido. Por eso es amarilla. Entonces, esta mucosa pituitaria amarilla que percibe olores está conectado al bulbo olfatorio. Y es el único lugar, bueno, hay otro lugar también, pero por ahora recuerda que ahí, en la mucosa olfatoria amarilla, hay neuronas que sí hacen mitosis. Las neuronas en mi cerebro, ¿tú te acuerdas que están en G0? Ok. Pero hay neuronas en la mucosa pituitaria amarilla, ellas no están en G0, ellas están haciendo mitosis. Entonces ten cuidado con esto de las neuronas. ¿eh? Neuronas en etapa G0 del cerebro. Neuronas en división celular de la mucosa pituitaria amarilla. La faringe. Este tiene función mixta.
¿Por qué le dicen función mixta? Porque la faringe tiene función digestiva y función respiratoria. El único órgano del tubo digestivo que está relacionado con la vía respiratoria, la faringe. La laringe. Este es un órgano fonador. ¿Por qué le llaman órgano fonador? Porque ahí sale el fono, es decir, la voz. La razón es que ahí están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, órgano fonador, la laringe. Claro, las cuerdas vocales tienen otro nombre, un nombre un poquito difícil, ¿no? Si José María lo puede decir, lo copiamos. José María, las cuerdas vocales tienen otro nombre, te lo voy a decir, a ver si puedes repetirlo. Ligamentos tiroaritenoideos. Te lo voy a repetir. Ligamentos tiroaritenoideos. Ligamentos tiroanideos. Casi. No puede. ¿Qué voy a hacer? A ver, Patricia, Paz. Anda, Patricia, te escuchamos. Pero repítamelo, profe. Ligamentos tiroaritenoideos. Ligamentos tiroanoteroideos. Tiroaritenoideos. Tiroaritenoideos. Ahí está, más o menos, ¿no? Más o menos. Ahora, claro, un nombre así es un poco complicado, ¿no? Ligamentos tiroaritenoideos. ¿Qué es eso? Ah, cuerdas vocales. Ay, así más fácil, pues. ¿Y dónde están esas cuerditas? Están en el hombre. Eso ya vino en el examen, ¿no? Dice, en el hombre, ¿cuál es el órgano fonador? Fue pregunta de examen de admisión. Faringe, ponían faringe, laringe, estómago, boca, recto. Ya, ¿qué vas a marcar? Laringe. No vas a marcar recto, ¿no? José María, no vas a marcar recto, salvo que sea ronco. Y la tráquea, que contiene con 16 a 18 anillos cartilaginosos. ...16 a 18 anillos cartilaginosos. La tráquea. Luego vienen los bronquios, los bronquiolos, bronquiolos primarios, bronquiolos secundarios, bronquiolos respiratorios, alveolo pulmonar, se da la hematosis, la sangre sale, y ya como dijo Harold, y toda esa cosa. Todo esto, chicos, son vías respiratorias. Para mi examen, esto, órgano fonador. Pues, y eso ya vino en la agraria, función mixta. La agraria vino, ¿dónde se encuentran las neuronas que hacen divisiones celulares? En la mucosa pituitaria amarilla. Aún no han preguntado de las nodrizas. Pero quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe que pueden repetirse? Preguntas. Apúntalo, apúntalo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre decir unidad básica y unidad funcional? Yo te hubiera dicho siempre la verdad. Luis es tu nombre, ¿no, Arévalo? No, Omar, profe. Omar. Omar, si lo digo al revés, digo ramo. Aléjate de mí. Unidad básica. Unidad anatómica, fisiológica y genética. Por ejemplo, dice, en un ser vivo, ¿cuál es la unidad anatómica, fisiológica y genética? La célula.
Pero para no decir anatómica, fisiológica y genética, los científicos dicen unidad fundamental del ser vivo, la célula. Unidad fundamental del pulmón, lobulío pulmonar. ¿Qué contiene el lobulío? El alvéolo. ¿Y ahí qué se da? La hematosis. Gracias, profe. Entonces, si el examen pregunta en los pulmones, ¿cuál es la unidad básica, la unidad funcional? Mi primera respuesta tiene que ser lobulío pulmonar. Supongamos que no hay lobulío pulmonar, entonces tú buscas alvéolo pulmonar. ¿Y por qué alvéolo pulmonar? Porque hay alvéolo dentario. O sea, ten cuidado, ¿no? Hay alvéolo dentario, alvéolo pulmonar, hay que completar. Briana, ¿todo claro? ¿Sí? No te olvides el nombre que ha dicho Patricia, ligamentos tiroaritenoideos. Y cuando dices ligamentos tiroaritenoideos, te refieres a las cuerdas vocales. Bien. ¿Cuántas son las etapas de la respiración? Miren, todos sabemos que hay una etapa de inspiración y hay una etapa de expiración. Cuando uno inspira, lo que ingresa es aire, pero lo que el cuerpo toma del aire es el oxígeno. ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en el aire? Aproximadamente 21%. Y luego nosotros botamos, sacamos del cuerpo el CO2. ¿Qué porcentaje botamos? Aproximadamente 4%. Ahora, una pregunta para ti. El CO2 que voto yo, el CO2 que voto, ¿listo? ¿De qué organelo proviene? ¿De qué organelo? ¿Las mitocondrias? Muy bien, Carlos, la mitocondria. ¿De qué molécula? Del piruvato.
¿Y el piruvato de dónde proviene antes? De la glucosa. De la glucosa. De la glucosa. Por lo tanto, el CO2 que nosotros botamos proviene de la oxidación de la glucosa. ¿Recuerda el principio universal que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? Entonces, el CO2, yo lo boto, la planta lo atrapa y produce otra vez glucosa. Yo me como la glucosa, se mete de mí, se oxida, genera energía y boto otra vez el CO2. Y sigue el proceso. Entonces, en la respiración de nosotros hay 3 etapas. La ventilación, el intercambio de gases y el transporte de gases. Vamos por la primera. La ventilación es como un ventilador, ¿no? Que supuestamente te da aire, pero no te da nada porque simplemente mueve el aire. Inspiración y expiración. Inspirar, ingresa oxígeno. ¿Qué pasa ahí? El diafragma baja. El volumen pulmonar aumenta y la presión pulmonar disminuye. O sea, acá hay 3 cosas que tienes que considerar. El diafragma, el volumen pulmonar y la presión pulmonar. Suponte que este papel que tengo es el diafragma y que imaginariamente acá está el pulmón. ¿Ya? Cuando yo inspiro, mira, atención, Harold, cuando yo inspiro, observa, Harold, ¿el diafragma sube o baja? Baja. Correcto. Y si el diafragma baja, ¿el volumen pulmonar aumenta o disminuye? Aumenta. Al aumentar el volumen, ¿la presión sube o baja? Baja. Baja, pues, porque la presión es inversamente al volumen. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues, el diafragma baja, el volumen pulmonar aumenta y la presión pulmonar disminuye. Ahora, al expirar, o sea, al botar el CO2, cambia la cosa. Ayúdame, Harold, ¿el diafragma sube o baja? Sube. El volumen pulmonar aumenta o disminuye. Disminuye. La presión pulmonar Aumenta. Y eso tienes que tener en cuenta porque el examen ya ha preguntado. Dice, ¿verdadero o falso con respecto a la inspiración? Fue pregunta de examen. Eso tienes que tener en cuenta. Acuérdate esto, acuérdate esto. Inspira. Ya con eso te sale. El diafragma baja, el volumen pulmonar aumenta, la presión se reduce. Y si expiro, el diafragma sube, el volumen se reduce, la presión aumenta. Ahora, chicos, yo y tú nos vamos a Puno, más de 4.000 metros. ¿Qué nos falta? Oxígeno. Oxígeno. ¿Qué enfermedad nos da? Soroche. El soroche. Bueno, soroche le decimos en el Perú. El término general es mal de altura. El mal de altura. Pero nosotros lo conocemos, y está bien, ¿no? Como soroche. Falta oxígeno. Como falta oxígeno, la gente en la sierra tendrá su caja torácica más ancha o más angosta. Ancha. Ancha, ¿no? Y por ende tienen mayores niveles de hemoglobina. Por eso que la gente en la sierra es chaposita. Tú vas a Chincha, no encuentras chapositos, que no te pases, ¿no? Ahorita a nivel del mar. Intercambio de gases. Hay respiración externa llamada alveolar y respiración interna llamada tisular. Pregunta de examen de admisión. ¿Dónde ocurre la hematosis? Respiración externa. Externa. Externo. Aquí, miren. Acá el oxígeno pasa del alvéolo a la sangre. Del alvéolo a la sangre.
Entonces la sangre se carga de oxígeno y se regresa a la aurícula izquierda. Baja al ventrículo izquierdo y sale por arteria aorta y se va a todo el cuerpo. En la interna tisular, aquí dice, el oxígeno pasa de la sangre a los tejidos. Por eso se le llama tisular, porque se da a nivel de tejidos. Y todos sabemos que un tejido es un conjunto de células. Y eso sí es una pregunta difícil. ¿Y sabes por qué te digo difícil? Porque el examen te sorprende. Tú dices, en la respiración interna que se da en los hombres, ¿qué proceso ocurre? Respiración interna. Y de hecho tú te mandas a hematosis. Ya ha ocurrido esa pregunta. Porque es una pregunta difícil, en realidad es difícil, aparentemente parece fácil, ¿no? Porque tú estás pensando, interna adentro, hematosis, pues es dentro. No. La hematosis es respiración externa o alveolar. La interna es la tisular. Finalmente, el transporte de gases. Oxígeno y CO2. Jóvenes. El 97% del oxígeno es transportado por la hemoglobina. Y se llama así. No sé si tú te acuerdas de ese nombre. Oxihemoglobina. O sea, hemoglobina con oxígeno. Me queda 3% y ese 3% está disuelto en el plasma. Una pregunta, examen de admisión. ¿Qué color tiene el plasma sanguíneo? Amarilla. Amarillento. ¿Cuál es el pigmento? Bilirrubina. La bilirrubina. Muy bien, Víctor. Chicos, la bilirrubina es el pigmento que da el color amarillo al plasma sanguíneo. Así que ahí también es otra consulta, ¿no? Dice, ¿quién da el color a la sangre? A mi sangre le da la hemoglobina. Pero ¿quién da el color al plasma de la sangre? Cambió el asunto, ¿ves? Al plasma sanguíneo, la bilirrubina. CO2. El CO2 se transporta de tres formas. El 70%, o sea, ya la mayoría, lo transporta esto. El bicarbonato. Chicos, ¿qué función tiene el bicarbonato? Buffer. ¿Qué hace un buffer? Regula los niveles de Del pH. pH. ¿Qué jugo digestivo tiene bicarbonato? El pancreático. El jugo pancreático. ¿Y el jugo pancreático neutraliza la acidez de quién? Del Jugo gas. Del Del kilo. Del quimo. Del quimo. Del quimo. El quimo atraviesa el cardias. No atraviesa el cardias. ¿Qué atraviesa el Píloro. píloro? Entra al duodeno y viene el ion bicarbonato y le cambia el pH para que no cause problemas. Me queda el 23%. Lo transporta la hemoglobina y cuando la hemoglobina está con CO2 tiene este nombre. Carbaminohemoglobina. Así que ya tengo, y es fácil, ¿no? Oxihemoglobina, hemoglobina con oxígeno. Carbaminohemoglobina, hemoglobina con CO2. Y me queda un 7% que me transportan esta molécula que tú conoces como ácido carbónico. El ácido carbónico es 7%. Cayetano Heredia dijo en un examen, ¿de cuántas maneras se transporta el dióxido de carbono en el hombre? ¿De cuántas maneras, dijo? ¿Cuál es tu respuesta? De 3. La agraria dijo, el mayor porcentaje de CO2 en la sangre, ¿quién lo transporta?
Y la mayoría marcó hemoglobina. No es la hemoglobina, señores. Es el bicarbonato. La hemoglobina lo que más transporta es oxígeno, 97. Preguntas. Si no hay preguntas, apunten los datos rapidito. Profe, si los demás animales, o sea, solo los mamíferos tenemos diafragma, ¿los demás cómo hacen su inspiración y expiración? Ahora comprendes que estás aquí. En la pasada de tiempo yo también te amé. No supiste amar. Nadie ha preguntado hasta ahorita si el diafragma es el único músculo respiratorio. Nadie ha preguntado. Es el más importante para nosotros, sí, pero ¿y los que no tienen diafragma? Es una buena pregunta, ¿ven? ¿Cuáles son? Se llaman los intercostales. Intercostales, no lo entiendo. A ver, ¿quién lo entiende? ¿Qué es intercostales? Músculos que están entre quién. Entre las costillas, pues señores. Entre las costillas. Gracias. De nada. Carlos Urrea, preguntas. Oye, Carlos, contesta el teléfono, pues te llamé hace 3 tardes y no, 3 noches y no... Profe, es que yo le dije que no, o sea, mi celular no recibe llamadas ni nada de eso. ¿Qué celular raro tienes tú? No, o sea, es que no sé usar el buzón de voz. Este está Mejor peor que yo. mándeme un mensaje. Entonces tú llámame, pues, o eres tacaño. Pásame su número, pásame su número. Ya, te lo voy a mandar. Ya, 9853 76176. 9853 76176. Profe, ya. Te voy Le a mando hacer un una mensaje invitación, ahorita. ya te dije, te voy a hacer una invitación. Y de esa invitación jamás te vas a olvidar. Y puede cambiar tu vida, Carlitos. ¿Eh? Así que... Tengo miedo, profe. No, al contrario. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Ya no nos queda más tiempo. Me quedan un par de minutos. Vamos haciendo preguntas y respuestas, entonces. La carboxihemoglobina, esa es cuando está con el CO, nada más CO. Hemoglobina con CO, carboxihemoglobina. Hemoglobina con CO2, carbamina hemoglobina. Son dos cosas distintas, ¿eh? ¿Qué animales tienen opérculo? Los peces. Los peces, pues. Opérculo. ¿Y quiénes tienen espiráculos? Los arácnidos, Arácnidos, miriápodos, insectos, Cetáceos. cetáceos. ¿Qué vertebrado tiene 3 formas respiratorias? Los anfibios. Los anfibios. Los anfibios. ¿Qué hace el neumocito 1?
Hematosis. Hematosis. Dosis. Neumocito 2 Líquido Líquido tensioactivo. tensioactivo. produce líquido tensioactivo. ¿Cuál es el órgano fonador? Laringe. 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 Laringe, ahí están las cuerdas vocales. No se te olvide. ¿Qué hacen las vibrisas? Filtran. Filtro. Filtran el aire inspirado. Un estoma está formado por Dos Células osteolos. guardianas. No, un osteolo y dos células guardianas. dos células guardianas y el osteolo. ¿Cuál es la hormona que abre y cierra los estomas en caso de necesidad? Ácido cíclico. ¿Qué hormona produce la maduración del fruto? Etileno. Etileno. ¿Qué hormona vegetal es la de mayor importancia? Auxina. Auxina. La principal auxina. Ácido orinoleico. Ácido indolacético. Correcto, ácido indolacético. Me falta solo una hormona vegetal para completar la lista. Ya eso lo haremos la próxima clase. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Ahí nos quedamos. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, profe. Nos Muchas vemos. gracias, profe. Gracias, See you, see you.